ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Hola, buenos días, mucho gusto saludarnos. Para mí es un placer en el día de hoy. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Estamos iniciando este nuevo ciclo de webinars con precandidatos, en este caso el partido que va, del cual tenemos los representantes acá con mucho gusto, los recibimos y les agradecemos que estén, es Adelante Ciudad, Juntos por el Cambio. Este ciclo de elecciones legislativas, de precandidatos para elecciones legislativas 2021 lo estamos inaugurando hoy. Así que bueno, antes de presentarle a los oradores, le paso la palabra un momentito a Rodrigo, que va a saludar. Rodrigo Pérez Graciano, nuestro presidente, muchísimas gracias por estar también. Te paso la palabra 2 minutitos para que puedas saludar al auditorio. Gracias, Liliana. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias especialmente hoy a nuestros 3 anfitriones por compartir un poco el debate de sus presentaciones y las ideas. Para nosotros como Cámara de Comercio y como una de las cámaras de comercio por ahí binacionales con más presencia y sin lugar a duda con más historia en la Argentina, generalmente me gusta decir, para Adolfo, Ana y Andrés, esta cámara fue fundada en el año 1884. Así que estamos en los primeros 137 años de vida. Bueno, y eso habla de la importancia de lo que significaba nuestro país, Argentina, para el mundo, especialmente para Francia, y de las relaciones bilaterales, comerciales, económicas que ya existían en ese momento. Así que bueno, en términos de Cámara, siempre en años electorales nos gusta escucharlos, estar presentes, escuchar todas las propuestas y poder dar un espacio para todos los socios para que puedan acercar sus inquietudes y preguntas. Así que gracias Adolfo, gracias Ana y gracias Andrés por acompañarnos. Con Andrés tenemos una historia en común, donde ya hace muchos años atrás ya hablábamos y tuvimos el privilegio de trabajar juntos en lo que era la incipiente sustentabilidad de lo que era la movilidad en su momento, hoy ya que abarca toda la industria automotriz, así que un gusto grande reencontrarte aquí, Andrés. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Voy a presentar a los oradores, a quienes les agradezco muchísimo la presencia. Ya les dije, es Adelante Ciudad, Juntos por el Cambio, la lista que ellos están representando. En primer lugar, el doctor Adolfo Rubinstein, precandidato a diputado nacional. En segundo lugar, va a estar disertando la licenciada Ana Lía Echegaray. Por último, tenemos al arquitecto Andrés Bortagaray. Así que, sin más, muchísimas gracias, doctor Rubinstein, con su equipo por estar acá. Le paso la palabra. Muchísimas gracias, Liliana. Buenos días a todos. La verdad que para nosotros es un enorme placer estar junto a ustedes con la Cámara de Comercio Franco-Argentina y poder debatir y discutir las propuestas que Adelante Ciudad tiene para ofrecer para estas elecciones primarias. Y nos parece muy importante, sobre todo porque nosotros creemos que las PASO son un instrumento fundamental para dirimir, digamos, las diferencias políticas en un ámbito de legitimidad y transparencia. Y me parece que es importante que, más allá de que nosotros compartimos desde ya un enorme cuerpo de valores y principios, de que es lo que hace que Juntos por el Cambio sea un espacio político común, como la defensa de la democracia, la independencia de los poderes, la defensa de la libertad, sobre todo en momentos tan duros como los que hemos estado viviendo en este último tiempo. Creemos también que hay diferencias, que hay discrepancias, que tenemos posturas distintas y que es importante que todos las conozcamos. Y un poco lo que queremos reflejar, sobre todo en este ámbito de la Cámara de Comercio también, son todas nuestras propuestas que tienen que ver con la economía, con el trabajo y sobre todo con la agenda de futuro. Tanto a nivel, digamos, de lo que pensamos a nivel nacional, como seguramente lo va a decir Andrés, como a nivel local.
Así que sin demasiada, digamos, sin mucho más, yo quisiera que comenzara Ana, digamos, Ana Echegaray, que es nuestra cuarta candidata en la lista, de precandidato a diputados en la lista de Adelante Ciudad, que comience su disertación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a la Cámara. Gracias, Dolphy. Y bueno, a mí me toca el tema de la economía, que no es muy alentadora. Yo quería dar unos datos de la situación actual brevemente. Acá tengo un punteo de temas y además quiero hablar de las propuestas principales que tenemos, pero las quiero enmarcar un poco en la situación que está enfrentando la Argentina. Actualmente tenemos una realidad compleja y difícil. Tenemos más de un año y medio de pandemia, con crisis sanitaria, económica, con problemas económicos que venimos heredando hace décadas, con alto nivel de pobreza. A todo esto también tenemos que enfrentar muchas incertidumbres. Hay incertidumbres relacionadas con los rebrotes de estas nuevas pandemias que el doctor sabe mucho más que yo, incertidumbres que tienen que ver con el cambio climático, incertidumbres económicas de los cambios que está haciendo rápidamente el mundo para enfrentar estas dos problemas, cambio climático, el tema de la pandemia, es decir, hay un cambio, hay una transición en el mundo y que nosotros tenemos que saber que hay una incertidumbre y que tenemos que cambiar para poder insertarnos en ese mundo. La inflación y la economía argentina, la economía argentina en el 2021 sigue estancada, hay una alta inflación, ya la meta del 29% la cumplimos en el mes de julio. En el mes de julio tuvimos 3% de inflación y si se proyecta todo el año vamos a llegar casi a 50%, por lo menos así dicen los diferentes estudios económicos. Por otro lado, el gobierno está dando más prioridad al consumo, más emisión, más déficit. Yo creo que todo eso va a hacer más difícil la reducción de la tasa de inflación, es decir, vamos a tener años con bastante inflación este año y el año próximo, esos son los pronósticos que tenemos. Los precios relativos, la brecha del dólar siguen 80% alrededor, y también tenemos un atraso de los precios y las tarifas de los servicios públicos. Se estima que a fin de año la cifra de los subsidios económicos alcanzaría a 13.000 millones de dólares, es decir, 3% del PBI en subsidios económicos por tarifas y por atraso de precios en los servicios públicos. En cuanto al comercio exterior, si bien el gobierno tiene un discurso de apertura, bueno, tenemos el cierre de las ventas de las exportaciones de carne. Estaba viendo los números el otro día y hace una década teníamos exportaciones que eran superiores a las actuales. O sea que tenemos problemas con esta apertura al mundo. La tasa de inversión está en los mínimos históricos, está alrededor del 13,9% del PBI, en donde normalmente nosotros para tener un crecimiento o una inversión, un nivel de inversión sostenible necesitaríamos un 24% del PBI. Estamos muy lejos de lograr ese porcentaje. Y todo esto se ha financiado, esto que hablamos se ha financiado con deuda. En un año y medio que llevamos, el gobierno nacional tiene una deuda equivalente a 30.000 millones de dólares. Es una deuda en pesos, ajustada por SER, con una tasa nominal del 50%, pero también el Banco Central emitió deuda en formato del ELIX por otras 20.000 millones, alrededor de 20.000 millones de dólares, para no hablar en pesos, y eso en el mismo periodo, en un año y medio. Eso, si sumamos los 30 más los 20, tenemos 50.000 millones de dólares en un año y medio, que si uno hace una cuenta sería 1.100 dólares por persona, por decir eso. Es un número considerable. Y uno de los temas que me parece que son más complejos es el tema de la pobreza. Durante la pandemia la pobreza creció y alcanzó el 42%, hay 17 millones de personas pobres, y de esas 3.9 son indigentes, es decir, que no llegan a cubrir, están debajo de la línea de indigencia, no llegan a cubrir la canasta de alimentos básicos. Eso es un tema muy preocupante, tanto como la desocupación, que llegó al 15%, la subocupación al 18%. Es decir, que la Argentina tiene problemas de empleo, de subempleo, de alto nivel de empleo informal. También hay una pérdida del poder adquisitivo del salario, una baja calificación de los trabajadores, baja formación de los trabajadores, que eso nos genera un tema
adicional, que es el tema de la empleabilidad. Es decir, son todas cuestiones que obviamente no fueron creadas por la pandemia, pero sí que fueron agravadas por la pandemia. Tenemos ya 17 meses de esta emergencia pública y no vemos, o sea, nosotros no hay un plan para salir de esto, y eso es lo más preocupante. Nosotros pensamos que no se pueden seguir repitiendo las soluciones del gobierno que viene siempre tratando de reparar el pasado y no pensando en el futuro. En ese sentido hay que cambiar las soluciones, no podemos tener solo empleo público de baja productividad, bajos ingresos, subsidios permanentes que finalmente se terminan extendiendo o se amplía la cobertura. Para todo esto entendemos nosotros que hay que hacer acuerdos, y finalmente acuerdos de largo plazo, porque si no, no podemos cambiar esta situación. Eduardo Levi Gillati en su libro habla de la temporariedad de las decisiones políticas. Analiza que los últimos 5 años, bueno, se abrieron las importaciones y luego se cerraron, se suben las cargas laborales y luego se bajan, o al revés, se bajan los impuestos y luego se suben, y encima el análisis que hace es que hasta los mismos diputados o senadores votan una cosa o la otra. Es decir, necesitamos acuerdos para darle una continuidad a las medidas que se empiezan a tomar, porque eso va en contra de crear un ambiente favorable para las inversiones y para la reactivación de la economía. La idea es que luego de que se alcance un equilibrio de fuerzas en el Congreso, trabajar en un gran acuerdo político con la oposición para reducir la inflación, generar empleo y de esa manera hacer cambios profundos al sistema económico y a la estructura económica. Entonces yo voy a dividir un poco, voy a hablar de 3 grandes acuerdos, por decir que agrupados en 3 ejes. El primer eje que nosotros entendemos, hay que hacer una reducción gradual del gasto público. Hay que hacer un plan a 10 años, y decir, bueno, hay que bajar en 15 puntos del PBI. Durante la gestión de los Kirchner, el gasto público subió de 23 a 43% del PBI. Tenemos que hacer un acuerdo para bajar ese gasto público, y hay que sentar todos a esa mesa. Tiene que ser un acuerdo y de largo plazo, un plazo de 10 años, entendemos que puede ser factible. También otro segundo eje, que es un eje más importante y que me parece que a ustedes desde la Cámara les va a importar nuestras propuestas, y voy a leer un poco el listado de propuestas también, tienen que ver con generar mayor producción y empleo genuino. Nosotros entendemos que empleo genuino es en el sector privado. Y hay que hacer una fuerte política de inclusión laboral, porque la verdad es que si no llevamos adelante una política de inclusión laboral paralela a la bajada del gasto público, no es factible bajar el gasto público. O sea, si no se va incorporando gente al trabajo, al empleo formal, es inviable reducir el gasto público. Y en ese sentido pensamos que dentro de este eje de políticas de generar mayor producción y empleo, primero hay que fortalecer el vínculo de la educación con el trabajo, más allá de todas las propuestas que tenemos para el sistema educativo, también entendemos que hay que mejorar la formación y la educación para trabajar. Y en ese sentido ya hay presentado en diputados una propuesta que es la creación de un instituto de formación laboral continua, que fue presentado por varios diputados radicales, que no ha sido tratado el tema y que para nosotros es central y lo queremos reactivar, que promueve la actualización y la formación continua de trabajadores en general, trabajadores que ya están trabajando, que están desocupados o que son autónomos, y que puedan de esa manera adaptarse a los cambios de los sistemas productivos, y que puedan tener se pueda trazar itinerarios laborales a lo largo de la vida de la gente para que pueda ir progresando. También es una propuesta, obviamente, que involucra al sector privado, fundamentalmente al sector privado, para que defina un poco lo que hay que, en qué cosas hay que capacitar, qué habilidades se requieren. Y también tiene que respetar las necesidades y oportunidades de las regiones, porque no es lo mismo a nivel, no se puede hacer algo global, nacional, sino hay que respetar el federalismo en ese sentido, porque las necesidades y oportunidades son diferentes. Una segunda propuesta, que es si quieren la más controversial y más urgente, y nosotros entendemos que la más urgente, que es un régimen laboral de emergencia post-pandemia. O sea, necesitamos contratar nuevos trabajadores, necesitamos que nuevos trabajadores entren y que tengan un empleo genuino, y en ese sentido hay que discutir el régimen laboral,
durante la pandemia tuvieron el ATP, o también está la prohibición de los despidos, pero eso tiene que tener un fin. O sea, si eso además sumamos de que hay un derrumbe de inversiones, que hay la digitalización que avanza, etcétera, vamos a tener una baja demanda laboral. O sea que tenemos que trabajar fuertemente con una política de inserción laboral y con un cambio de este régimen laboral para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, trabajadores que perdieron el trabajo durante la pandemia, o nuevos trabajadores jóvenes que sea su primer trabajo. Y en esto sentimos que hay que hacer acuerdos también sectoriales. Un convenio nacional no puede representar todas las diferencias de las regiones, las diferencias de las empresas o de los tamaños y las prácticas laborales diferentes. Entonces, en ese sentido, proponemos una discusión federal para discutir los convenios de trabajo. Otra cosa que visualizamos durante la pandemia es la necesidad de los trabajadores independientes de que tengan un régimen protectorio. Vimos que hay mucha precarización de los trabajadores independientes, eso se está hablando en el mundo, se habla de los beneficios laborales portables, esto hay que estudiarlo y analizarlo, porque la verdad es que es necesario protegerlos y garantizarles un ingreso continuo, ¿no? Un ingreso estable. Un punto también para el tema productivo es que necesitamos una agenda estratégica para las pymes. Es decir, si queremos eliminar todos los obstáculos o enfrentar los obstáculos que tienen estructurales las pymes para mejorar su competitividad, necesitamos una agenda prioritaria, elaborarla, y que tenga que ver con trabajar temas específicos o diferenciales de las contribuciones laborales, que tenga que ver con propuestas focalizadas legislativas en cuanto a temas de la litigiosidad laboral, de los juicios. También pensamos que las pymes es un buen escalón para incluir el trabajo que se hace a través de los programas sociales, es decir, se puede generar un incentivo para convertir el trabajo de los programas sociales a trabajo dentro de las pymes, y en eso me parece que hay que tener una agenda de cooperación público-privada, que tiene que ser específica o por región, o por rama, o por empresa directamente. Bueno, y finalmente dentro de este paquete de mejorar la producción y el empleo, hay que tener una política de apertura al mundo, hay que promover exportaciones, y nosotros creemos que hay que promover exportaciones no primarias, que tengan agregado valor, una reducción de las restricciones de impuestos a las exportaciones, la eliminación de la brecha cambiaria, simplificación burocrática y tributaria, asistencia a las empresas exportadoras que necesitan llevar adelante estas nuevas exportaciones. Y como tercer eje, que ya hablé de los otros ejes, necesitamos un plan que englobe todo, necesitamos ponernos de acuerdo en un plan, aunque sea 10 años, para el mediano y largo plazo, y que sea de desarrollo sostenible e inclusivo. Un plan que de alguna manera esté centrado en el capital humano, pero que también tenga una mirada socioambiental. Y en ese sentido tenemos una agenda, por decir agenda verde, que tiene que ver con muchos de estos temas. Necesitamos un plan energético para encaminarnos a todo el tema de la transición energética que tenemos que llevar adelante. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hay que hacer es que hay que cambiar la ley de cambio climático o tener una nueva, porque esa ley es muy general y no tiene metas. Nosotros ya nos hemos comprometido para el 2030 y también para el 2050 tenemos compromisos reales de 0 emisiones netas. ¿Cómo vamos a hacer para en 30 años descarbonizar la economía, digamos? Entonces necesitamos metas, y también necesitamos como trazar un camino y poner de diseñar por una hoja de ruta por dónde vamos a ir. Estaba mirando la hora. Y bueno, también mencionar que necesitamos una ley de promoción de movilidad sustentable, todo el tema de la eficiencia energética, no solo en viviendas, pero sino en edificios, todo el etiquetado, el cambio de electrodomésticos. Consumimos bastante energía en comparación con otros países por metro cuadrado, por ejemplo, para calefaccionar. Estuve analizando los datos. Después todo el tema de la promoción del hidrógeno verde,
hay un tema que también para el tema de contaminación, que es el principio de responsabilidad extendida del productor. Queremos trabajar con ese principio porque sería un gran paraguas para poder trabajar con la gestión de residuos domiciliarios, residuos peligrosos, residuos electrónicos o envases y embalajes. Luego una ley de eliminación del IVA para la compra de materiales reciclables. En cuanto al tema de biodiversidad, tenemos el tema de la ley de humedales. También hay temas de garantizar dentro de la ley de presupuestos los fondos necesarios, por ejemplo, para la ley de bosques nativos. Es decir, la agenda verde tenemos muchos temas, venimos discutiendo en el equipo, y vamos a trabajar por estos. Queremos hacer una transición hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Y bueno, quedo para las preguntas para después. Me parece que tenemos un listado muy grande. Me parece que me pasé del tiempo. No, no te preocupes, Analía. Excelente, muchísimas gracias. Le paso entonces la palabra. De ser propositiva. Que es difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, le paso la palabra entonces a Andrés. Muchísimas gracias por estar acá, Andrés. Muchas gracias, Liliana, y gracias, Rodrigo, también por la invitación. Voy a ser breve, así nos queda tiempo para poder dialogar. Quería hablar un poquito de las prioridades para la ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, corazón económico del país también, junto a otras regiones, y el área metropolitana son unos 3 millones dentro de los 15 que conformamos el área metropolitana, donde hay más del 40% del Producto Bruto Interno, y donde hay una parte importante de los desafíos sociales y ambientales, y donde hace bastante tiempo que tenemos esta cuestión pendiente del sujeto político metropolitano, que permita articular bien las políticas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un primer tema para trabajar desde el Congreso y desde la ciudad, en cómo estar preparados para dar respuesta a los desafíos. Se habló mucho del AMBA durante la pandemia, y hubo intentos de articulación, pero creo que quedó de manifiesto la necesidad de un tejido institucional que esté más allá de las relaciones personales. Es algo que París tiene permanentemente en debate, y que en nuestro caso necesitamos actualizar. Para nosotros es muy importante en ese sentido la calidad del transporte público. Buenos Aires tiene una de las redes ferroviarias más importantes de América Latina, con más de 800 kilómetros de extensión y una red de subte de unos 60, lo cual está muy bien, pero es la red que existía, la red ferroviaria que teníamos cuando la ciudad tiene 2 millones de habitantes, hoy que tenemos 15, y que si bien han habido esfuerzos para volver a ponerla en valor, ha sido sumamente degradada. Y la de subte, que fue realmente pionero en el mundo y en América Latina, con la primera línea, la línea A, inaugurada en 1913, pero que hoy se encuentra muy rezagada frente a las ciudades del mundo que tenían las redes tradicionales, como París, Londres o Nueva York, pero también frente a otras que empezaron 60 años más tarde. Por ejemplo, estábamos repasando los datos de Seúl. Seúl recién en 1974 hizo la primera línea de subte, empezó, hoy tiene 22 líneas de subte, tiene 7 veces más pasajeros por día que Buenos Aires, y logra tener un transporte urbano sustentable, con un peso en la distribución modal de los viajes que va creciendo a favor del subte, a pesar de ser un país con varias marcas mundiales reconocidas como constructor de automóviles, ¿no? Entonces creo y en América Latina, Santiago de Chile, San Pablo, México, que también empezaron con sus redes de subte recién en los años 60 o 70, hoy han crecido también varias veces más que Buenos Aires, ¿no? Creo que tenemos el potencial, pero tenemos una necesidad, sobre todo ahora que están los desafíos ambientales, además reforzados, y las necesidades de inclusión a las que hacía referencia Ana, puestas de manifiesto con mucha fuerza,
es algo, bueno, tenemos propuestas para mejorar la gestión, para ampliarlo y para que esté en el corazón del sistema de transporte público. Después, por supuesto que la macroeconomía influye mucho, pero también la ciudad puede contribuir a generar reglas claras para la inversión, ser previsible, tener un rumbo claro. En materia, digamos, de urbanismo, nos hemos saltado algunos pasos. Bueno, tenemos una reflexión sobre lo que ha pasado con los planes para Buenos Aires divorciados de los procesos de decisión. Y nosotros pensamos que es importante aportar en los debates legislativos esta experiencia acumulada y tener también hoy por ejemplo, tenemos problemas con el nuevo código urbanístico aprobado y con el código de edificación. A los colegas arquitectos profesionales les está costando mucho, aún tratando de respetar las reglas estrictamente, que se pueda aprobar un plano y entonces aparecen otro tipo de mecanismos que realmente le quitan claridad a las reglas de inversión. Pensamos que eso tiene que ser un punto importante. Y dos puntos más, y obviamente que también en materia de educación, la ciudad tiene competencias muy importantes, y en ese sentido todo lo que es la infraestructura de educación y la relación con el espacio público, creo que también tiene que ser objeto de atención, respetando protocolos que garanticen que pueda haber continuidad de las clases más allá de vulnerabilidades como las que acabamos de experimentar. Tenemos acá un pool profesional en la ciudad de Buenos Aires muy interesante. A mí me pasa, en la experiencia de tratar de exportar servicios profesionales, nos encontramos con barreras y restricciones que creo que es importante que podamos también poner en la agenda. Pero bueno, Buenos Aires tiene una larguísima historia de intercambio con Francia en general y con París en particular. En los planes de urbanismo ha estado Bouvard desde el principio del siglo XX, que era director de urbanismo de París, ha estado Le Corbusier, ha habido misiones más recientes. Creo que hay mucho que aprender entre un lugar y otro de estos intercambios. Creo que pueden salir reflexiones interesantes. Rodrigo lo mencionaba hace un rato. En términos de movilidad sustentable, se ha podido armar en Buenos Aires un polo para América Latina a partir del intercambio con Francia, y con un tipo de investigación vinculado no solo con el ámbito académico, sino también con la industria y el sector público, que creemos que puede ser muy interesante para la innovación. En fin, me parece que es muy importante que seamos inteligentes en el uso de los recursos. Ana hablaba de cómo creció el gasto. Hay que decir que el gasto de la ciudad creció en proporción al Producto Bruto Geográfico de la ciudad en términos similares a los que creció a nivel nacional. Y yo creo que más allá de lo que se pueda hacer en cuál es el volumen del gasto, hay mucho para hacer en cuál es la productividad y la calidad del gasto para que realmente tenga los resultados más importantes y de mayor impacto. Así que yo no me quiero extender ahora y prefiero sí dejar el espacio abierto para un diálogo después. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Le paso la palabra al doctor Rubinstein, no sé si quiere dar un cierre antes de las preguntas. Sí, gracias, Liliana. Bueno, ustedes han escuchado a Ana, lo han escuchado a Andrés. Ellos son, más allá de los contenidos, de lo que no son nuestras propuestas y nuestra visión de la economía, de la producción, del trabajo, del desarrollo urbano. Lo que quiero que se refleje, me gustaría que se refleje, es quiénes somos y por qué estamos donde estamos. Ustedes han visto los currículums. Nosotros somos, más allá de nuestra vocación política, que obviamente es enorme, y de nuestra fuerte impronta radical, nosotros tenemos, y creo que esa es la característica más importante de nuestra lista, muchísimas competencias técnicas en los temas que interesan hoy, los que están en la agenda social, en la agenda política, en la agenda económica. Porque creemos que estas son elecciones legislativas. Y dado que son elecciones legislativas, lo que uno tiene que elegir son los mejores candidatos que puedan aportar en el Congreso propuestas concretas, coherentes, técnicamente apropiadas para modificar el estado de las cosas en los temas que son importantes.
Y me parece que eso nosotros lo tenemos. Digamos, nadie puede negar que la salud y la educación han atravesado como nunca antes la agenda social en nuestro país por la pandemia. Pero no solamente es la pandemia, son las consecuencias sanitarias de la pandemia, son las consecuencias económicas, sociales, las consecuencias emocionales, educativas de la pandemia. Sin embargo, si uno considera en aquellos de ustedes que tal vez estén pensando en votar a Juntos por el Cambio, en las 3 listas, no es casual que la encabece yo como sanitarista y que quien me secunde en la lista sea Mónica Marquina, que es una especialista en educación, que además ha tenido un rol muy protagónico en el retorno a las aulas. Que esté Ana Echegaray como economista especializada en producción. Que esté Facundo Suárez Lastra, que es un político de enorme trayectoria por el mejoramiento de la calidad institucional y la ampliación de derechos. Que esté Galo Solelilia, que es un científico, que es uno de los nanotecnólogos más importantes del mundo, que además es CONEX de platino, pero que está acompañándonos para desarrollar las políticas que acerquen la ciencia y la tecnología a la educación, a la producción y a la inclusión laboral. Y que esté Beto Brandoni, entre otros, que Luis Brandoni, más allá de que, como siempre decimos nosotros, es una parte de nuestro candidato antitestimonial, Luis Brandoni es yo diría, uno de nuestros principales referentes y de los referentes de la Argentina, no solamente porque es uno de los grandes actores que ha dado nuestro país, sino por su lucha permanente por los derechos, por la libertad, lo que ha significado en este último tiempo, digamos, tratar de contrarrestar en muchas situaciones el avasallamiento institucional con los banderazos. Y eso es quienes somos. ¿Qué es lo que queremos representar? A nosotros nos gustaría representar dentro del espectro de Juntos por el Cambio, con quienes obviamente compartimos un enorme cuerpo de principios y valores que tienen que ver con la defensa de la democracia, con la independencia de los poderes, con la defensa de la libertad. Pero tenemos también diferencias y propuestas y posturas distintas que tienen que ver con una agenda más transformadora. Pretendemos ser la pata progresista de Juntos por el Cambio, porque creemos que tanto la lista de María Eugenia Vidal como la lista de Ricardo López Murphy son listas tal vez un poco lavadas. La de López Murphy es mucho más liberal conservadora, la de María Eugenia Vidal es más fruto de un arreglo político, y creemos que nuestra lista es mucho más nítida en cuanto a queremos representar una agenda que recupere muchos de los valores del radicalismo tradicional, en cuanto a la cultura clase mediana, que fue la que le dio la impronta a este país, la movilidad social ascendente, pero sobre todo, en lo que les decía, aterrizar los temas concretos: salud, educación, trabajo, ciencia y tecnología para la producción y la inclusión. Y tratar de responder a los desafíos de la agenda futura. Ustedes han visto la agenda socioambiental, y Andrés la ha expresado muy bien, la agenda de diversidad, de igualdad de géneros, de derecho de todos, digamos, de igualdad de oportunidades. Y ese es nuestro principal objetivo. Y ahí es donde van a estar focalizados muchos de los proyectos en los que queremos trabajar. La reforma sanitaria, la reforma educativa, la reforma laboral. Claramente se tiene que dar en un ámbito de acuerdo político de largo plazo, como decía bien Ana, pero no se puede hablar de acuerdo político de largo plazo en la medida que no haya cierto equilibrio de fuerzas. En la medida que vengan por todo, como creemos que van a venir, si nosotros no ponemos un freno. Y como decía el diputado Negri, estamos a 7 o 10 diputados de que también tengan mayoría en la Cámara de Diputados. Y esto realmente sería un retroceso muy importante. Creemos que estas elecciones son muy, pero muy trascendentes. Y el último punto es que nosotros estuvimos donde había que estar. Y ustedes nos vieron. Nos vieron en este último año y medio con toda la tragedia que padecimos y que seguimos padeciendo. Estuvimos en la calle, estuvimos en los banderazos, estuvimos en los medios, estuvimos para tranquilizar frente al sufrimiento de la pandemia en todos los aspectos que tuvieron que ver, digamos, con esta epidemia terrible y sus consecuencias devastadoras. Estuvimos en la calle con los banderazos, cerca del dolor de la gente, pero nosotros nos vieron. Y yo creo que eso es importante. Y esa es la razón por la cual me parece, digamos, que nosotros tenemos un diferencial muy trascendente y muy importante respecto a las otras listas. Pero bueno, de todos modos, como, digamos, más allá de mi apelación, para que ustedes sepan quiénes somos,
dónde estamos, qué queremos, a quiénes deseamos representar. Para mí es muy importante que, digamos, ustedes nos conozcan, nos visibilicen, y bueno, desde ya estamos sumamente agradecidos de haber tenido esta oportunidad de poder compartir este espacio y estas propuestas con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rubinstein, y a su equipo por estar acá con nosotros. Le paso la palabra a Juan Boucher, que es nuestro querido socio y que va a moderar las preguntas. Hola, buenos días. Buenos días, Adolfo, Ana, Andrés. Estoy muy contento de recibirlos en este primer encuentro de la Cámara con los precandidatos. O sea, están abriendo un ciclo, ustedes, que creo que después de estas primeras intervenciones va a tener mucho éxito, y otros precandidatos querrán, y candidatos querrán venir a estos webinares de la Cámara. Agrego que agradezco también a la Cámara, Liliana y Rodrigo, haberme pedido moderar, como lo hago a menudo para ellos, esta reunión. Quisiera también decir que lo hago también en mi calidad de periodista, como corresponsal de Radio Francia Internacional y director periodístico de Radio Cultura, que es por eso que tradicionalmente en estos encuentros abro con la primera rueda de preguntas. Bueno, les decía que estoy muy contento de recibirlos, doctor Rubinstein, y también Ana y Andrés, que son amigos de larga data, o sea, de cual conozco la trayectoria personalmente desde hace mucho tiempo. La primera pregunta que inicialmente quería hacerles era decirme qué es lo que los diferencia de las otras dos listas con las cuales están compitiendo, y aparentemente, según las encuestas, aunque no hay que tener en cuenta demasiado las encuestas, ustedes vienen o vendrían en tercera posición. El doctor Rubinstein contestó en gran parte a esa inquietud con esta presentación final que hizo. Creo que le centró sobre eso, que me parece que hizo bien, pero me parece también que hasta ahora en la campaña no lo han hecho resaltar lo suficiente, ese diferencial, que es la capacidad profesional, las propuestas de un futuro de reformas, y dos aspectos: la impronta radical, que es importante, y considerarse, yo creo que con razón, el ala progresista de la coalición, que es realmente lo que ustedes aportan con respecto a las otras dos listas, una, como dijo bien Rubinstein, fruto de un acuerdo político, y la otra de un carácter liberal conservador muy marcado de López Puig. ¿Por qué no lo hicieron más? No sé, puede ser la primera pregunta. Después agrego otra, verán cómo querrán contestarla. Me parecen muy interesantes las propuestas que presentaron Ana y Andrés. Pero, primero, la idea de un gran acuerdo para reformar el país la voy escuchando desde hace mucho tiempo, desde distintas formaciones políticas, y nunca ha avanzado. La idea de una reforma importante del sistema laboral, de la legislación laboral para generar empleo, también la escucho, y yo veo ahí un factor de oposición muy importante, que son los gremios, y los gremios que generalmente están vinculados a otro sector político que el que representan ustedes, que siempre han bloqueado cualquier tipo de reforma. Es un tema. Segundo, muchas propuestas de agenda verde, de medio ambiente, etc. Pero, ¿cómo hacer para luchar en Argentina contra la falta de conciencia ecológica que hay? Que es notable, con respecto a muchos otros países, es notable. Hay mucha... De palabras se habla mucho de medio ambiente y de agenda verde, pero en la práctica, las formaciones políticas, los gobiernos hacen muy poco. Incluso hablando del gobierno de la ciudad, y comparando con París, como lo hizo Andrés, los colectivos. Es impresionante cuando uno viene de París con los colectivos, que son todos eléctricos o a gas, silenciosos, no se escucha venir un colectivo, y lo que pasa acá, que siguen siendo, salvo una ínfima minoría, colectivos que con daño ambiental, tanto por el ruido que hacen, como también por las emisiones tóxicas. Así que ahí veo un problema, porque no hay conciencia, y los gobiernos tampoco van avanzando, salvo muy pequeñas cosas, incluso, como decía, en una ciudad.
También fue muy importante para mí, porque yo te conozco igualmente como Andrés Ariz, el hecho de que se necesita una mejor articulación, crear una especie de comunidad política y de gestión entre Buenos Aires y, o sea, crear el Gran Buenos Aires, realmente como lugar de decisión. En París existe eso hace bastante tiempo, y una situación que hace que los intendentes de lo que es el conurbano y jefe de gobierno de la ciudad de París tienen que discutir juntos proyectos, hacer inversiones, ver cómo se financian, pensando en la comunidad de 13 o 14 millones de personas que viven y circulan en esa entidad que es el Gran París. Y cuando no se ponen de acuerdo, el Estado los fuerza a un acuerdo. O sea, terminan poniéndose de acuerdo, porque si no está la presión del Estado para decir, bueno, si no vamos a decir nosotros cómo se arbitra, quién va a financiar esto o aquello. Entonces, generalmente lo hacen. No veo nada que se parezca a esto acá y ninguna intención real de hacerlo. Bueno, esto sería mi primer espectro de preguntas, agradeciéndoles nuevamente su presencia. Por ahí, Juan, les contesto así rápidamente dos de los aspectos que usted señaló. El primero es si esto que dijimos, ¿por qué no lo decimos más seguido, verdad? La diferenciación, o cuál es el diferencial político y propositivo que tenemos con respecto a las otras dos listas. La verdad que lo venimos diciendo en todos los canales donde podemos hacerlo. Lamentablemente, al principio, sobre todo, fuimos bastante invisibilizados. Y si bien es cierto que las encuestas nos muestran muchísimo más rezagados, también es cierto, y lo digo ahora como epidemiólogo y metodólogo de la investigación, la confiabilidad de las encuestas es muy baja, dado los métodos de recolección que tienen. Dicho esto, es muy probable que estemos un poco atrás. De todas maneras, en realidad, también hubo una voluntad, y confieso, digamos, de no darnos la visibilidad, y además con una diferencia abismal de recursos que nosotros tuvimos respecto a, sobre todo, la lista oficial de María Eugenia Vidal. Pero más allá de eso, nosotros venimos diciendo esto, de quiénes somos, que esta es una elección legislativa, que nosotros, más allá de, obviamente, nuestra vocación política, tenemos competencias técnicas y realmente las tenemos en todo. Ustedes lo han visto en los currículums, en todos los temas que nosotros queremos trabajar. Y esto también, y es importante que lo digamos, esto es un proceso para nosotros. No es que todo termina el 12 de septiembre. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir si el 12 de septiembre vamos a tener el 3% de los votos, el 10% de los votos. Nosotros tenemos 15% de los votos en la interna para poder llegar a intercalar candidatos. O sea, lista que llega al 15% comienza a intercalar candidatos. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos? La verdad que lo desconocemos. Creemos que 15% todavía nos falta. en la interna, 15%. En la interna, en los votos positivos de Juntos por el Cambio. No sé a dónde estamos parados, si estamos cerca, si estamos más lejos. Creo que todavía nos falta un recorrido, pero que creemos que se va a terminar de definir en las últimas 48 horas y muy probablemente en el momento del voto, del cuarto oscuro. Pero la verdad es que no lo sabemos. Pero en cualquier escenario, para nosotros esto es un éxito. Uno, porque creemos que, como usted decía, una fuerte impronta radical implica recuperar no solamente el fervor del alfonsinismo que nosotros queremos reencarnar, porque, digamos, tampoco queremos estar colgados de los muertos ilustres. Nosotros creemos que representamos una propuesta de futuro, y es una propuesta progresista. Una propuesta, pues entendemos que el electorado de la Ciudad de Buenos Aires tiene mucho de progresista, de transformador, y que tal vez no se sienta cómodo votando a María Eugenia Vidal o a López Murphy, más allá de que quiera votar a Cambiemos. Entonces, eso por un lado. Queremos, por supuesto, transmitir este mensaje y nos gustaría con muchísima mayor contundencia. Yo lo he hecho en los espacios que tengo. Afortunadamente, dado que yo tuve muchísima visibilidad cuando fue ministro y después cuando, digamos, a lo largo de toda la pandemia, como que muchos periodistas me llamaban igual, pero a mí nos quedó claro que había una voluntad de que no apareciéramos demasiado. Y el otro punto que quería comentarles respecto a si es posible o no hacer acuerdos políticos a largo plazo, porque yo entiendo que parece, en este momento de grieta política full, parece algo disparatado y bizarro, ¿no? Como algo loco. En este momento es imposible llegar a un acuerdo político. Lo que pasa también
es que esta es la segunda crisis mayor que tiene el país en los últimos 20 años después de 2001, de la cual nunca terminamos realmente de recuperarnos. Y yo no sé si estamos en el fondo, porque a veces lamentablemente uno cree que llegó al fondo, pero no llegó al fondo. Pero estamos muy mal. Y hay digamos, el hecho de que mucha, sobre todo la clase media, comience a movilizarse por valores que no son los habituales. La clase media se ha movilizado por la libertad, por la justicia. Estas cosas que parecían hasta hace muy poco tiempo abstractas, de golpe son muy concretas. Entonces, yo creo que todo esto está representando un cambio de época. Y me parece que si logramos un equilibrio de fuerzas mayor en el Congreso, es hora de comenzar a hablar. Yo creo que, yo soy un optimista en general, y yo creo que se puede hablar, aún con los más sectarios y fanáticos, yo creo que se puede empezar a hablar y empezar a desescalar y a bajar todos un cambio. Y sacar algunos temas de la agenda de la contingencia del día a día y comenzar a ponerlos al costado y de empezar a trabajarlos en conjunto, como decía Ana, en una agenda que no sea una agenda para la próxima elección, sino para la próxima generación. Pero bueno, para eso tenemos que llegar a... Andrés. Estás muteado, Andrés. Andrés, está Gracias. muteado. Gracias. No, quería contar, si tengo tiempo, una cosa muy chiquita lo que dijo Dolphy. Primero que en materia de acuerdos, a mí me tocó en su momento armar y poner en marcha el Consejo de Planeamiento Estratégico en la ciudad, que sigue funcionando, que está integrado por partidos políticos, universidades, cámaras, sindicatos y otros organismos, y que tiene una cierta gimnasia de acuerdo, inclusive tiene iniciativa legislativa. Hay una que es sobre la gestión integral de la ribera, que creo que valdría la pena como un acto además ambiental para poner en marcha, pero que digamos que hay en qué inscribirse. Este organismo ya tiene casi 20 años y ha seguido funcionando. Por otro lado, es verdad que hay una falta de conciencia, tal vez por otros problemas urgentes que tiene la Argentina en materia ambiental, pero también es verdad que, por un lado, si hacemos un corte de edad, en la juventud hay cada vez más demanda por las cuestiones ambientales. Por otro lado, por la urgencia que impone el calentamiento global, siendo además una ciudad costera como Buenos Aires, también la urgencia es muy grande y lo debemos tomar, y hay ejemplos concretos de causas que han despertado, digamos, una reivindicación colectiva más grande. Y para decir una palabrita del sujeto político metropolitano, creo que sí, a mí me ha tocado por estar en la ciudad, y además después me había invitado Facundo Suárez Lastra, había una comisión para crear alguna institucionalidad metropolitana que lamentablemente no pudo avanzar, pero sí estuve con él hablando con intendentes de distintos partidos políticos en el área metropolitana, y la verdad es que había respuesta. Yo creo que es cuestión de ponerlo en el tope de la agenda. Además es una cuestión clave para el funcionamiento del federalismo en la Argentina. Si no hay una buena articulación metropolitana, los recursos que se asignan van a tener siempre una productividad más baja y vamos a estar un poco privados. Así que nada, quería hacer estos comentarios y no extenderme para, no sé si Ana o sobre este último tema, Andrés, de sujeto político metropolitano, seguro que puede haber buena voluntad de tal o cual intendente del conurbano, pero no hay un problema específico acá que no se logra superar lo que se llama la grieta, por decirlo de alguna manera, que hace que sea casi imposible colaborar a un nivel de gran visibilidad sobre temas así, lo que no ocurre en Francia, porque hay mucha oposición entre el centro derecha francés y la intendente Anne Hidalgo, por ejemplo, pero trabajan juntos en la región metropolitana francesa. Y acá me parece que hay una falta de voluntad política o una voluntad política contraria. Sí, pero mira, dos ejemplos cortitos, ¿no? Uno que nosotros lo ponemos siempre, además marca un poco, como decía Adolfi, el origen de nuestra lista, ¿no? Pero cuando se restauró la democracia y vino Alfonsín, nosotros veníamos de hipótesis de conflicto bélico con los vecinos. Casi fuimos a la guerra con Chile y había hipótesis de conflicto nuclear con Brasil. Y pese a eso, se logró avanzar, con 1000 defectos, pero se logró avanzar bien en un proceso de integración regional
que todavía está presente más allá de algunas rigideces, y creo que eso nos debería inspirar. Si lo pudimos hacer en ese momento, ¿cómo no lo vamos a poder hacer entre quienes convivimos acá? La cuestión es también darle un nivel de jerarquía política en la agenda muy importante, ¿no? Y bueno, en el caso de Francia, además, es verdad que el peso del Estado es otro, es verdad que la región cubre una parte importante de la región metropolitana, y como vos decís, hay diferencias políticas grandes entre Valéry Pécresse en la región y Anne Hidalgo en la ciudad. Pero sin embargo, digamos, eso pasa en las áreas metropolitanas del mundo y hay que poder lidiar con eso. Nunca, y el hecho de que hubiera, como hubo en algún momento, el mismo color en todos los partidos, tampoco es garantía de ningún éxito. Es verdad. No sé, sobre el tema gremios, no sé si Ana querés agregar algo o el doctor Robinson sobre ese bloqueo permanente a todo tipo de reforma laboral que viene existiendo en la Argentina y el hecho que los gremios respondan a una afiliación política bien conocida, alejada de la de ustedes. Ana, ¿querés hablar vos? Estamos claros. Contesta vos, Dolphy. Bueno, yo creo que los gremios son definitivamente un obstáculo. Pero también es cierto que habría que ver en este momento, revalorizar cuál es la representatividad que tienen los gremios en un país que tiene más del 50% de su economía es informal y sus trabajadores no están registrados. Y esto tiene que ver con la enorme disputa que se está produciendo ahora entre la CGT y los trabajadores de lo que se llama economía popular. Y esto representa la foto de lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que la representatividad de los gremios está en este momento yo diría, en un fuerte cuestionamiento. Y de nuevo, por supuesto, en este acuerdo, si lográramos empezar a llegar a la implementación de consensos, de amplios consensos, obviamente tiene que estar representado, porque también son los principales afectados. Las reformas laborales en la Argentina se produjeron en el 1900, creo que la última, en el código de, digamos, las convenciones colectivas de trabajo del 74. O sea, hace casi 50 años, en un país que en ese momento el modelo industrial era totalmente distinto, era manufacturero, no tiene nada que ver con los trabajos del presente. No estoy hablando de los trabajos del futuro, de la nanotecnología, de la biotecnología, de la ciencia de datos, de la economía del conocimiento. Estoy hablando de los trabajos de hoy, basados más en servicios. Es decir, hay todo un atraso que tiene nuestro país, que la CGT yo creo que también lo tiene que reconocer, porque los está afectando. Porque todas estas obstrucciones, digamos, todo este problema que tenemos, sobre todo respecto a la inclusión laboral, tiene que ver con que cada vez más los nuevos, como decía recién Ana, los trabajos que se han recuperado, sobre todo después de la pandemia, con la pérdida de fuentes de trabajo en la pandemia, son todos trabajos de pobrísima calidad. Todos trabajos informales. Entonces, esto claramente es un problema también para quienes de alguna manera ostentan la representatividad gremial. Así que yo creo que en este barco o nos hundimos todos o nos salvamos. Y yo creo que tiene que haber un acuerdo político y me parece que las circunstancias están llegando. O sea, aún con la grieta, digamos, a todo ritmo todavía. Ojalá, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario Quería hacer un comentario para apoyar eso, es decir, siempre se habla acá de los trabajos futuros. Nosotros tenemos problemas de trabajos presentes y que afectan casi al 90% de la población, del empleo que necesitamos. Los trabajos futuros, si uno puede ver los nuevos trabajos, quién sabe, por ahí un 10% de la población puede acceder a eso, pero tenemos problemas de competencias y de habilidades de los trabajadores para los trabajos del presente, y ese es un gran tema que me parece importante para trabajar con los sindicatos, que de hecho en conversaciones cerradas lo aceptan, digamos. El tema es tener la fuerza y la jerarquía de llevar estos temas a un nivel importante para poder cambiar y hacer las discusiones. Y otro tema que apareció, bueno, en el chat, solo quería comentar, alguien preguntó sobre el presupuesto, la oficina de presupuesto. Hay ¿cómo se pueden saber los números? Hay una oficina de presupuesto del Congreso en donde se puede acceder a toda la información.
si bien como hemos trabajado con Andrés en el presupuesto de la ciudad, no es todo tan fácil de entender, digamos, las partidas presupuestarias, uno tiene que armar un sistema de monitoreo si quiere seguir ciertos temas, porque el presupuesto es una madeja muy intrincada para poder entender, digamos, si una política está llevándose adelante o no bien, o si se gasta lo suficiente, etcétera. Pero sí, ese trabajo se puede hacer, y la Oficina de Presupuesto del Congreso, que en este momento no tengo la página, pero tiene análisis hechos para diferentes temas, el tema de equidad, el tema de pobreza, el tema de inclusión, un análisis presupuestario, y es muy bueno el análisis, así que me parece interesante que lo vean. Perfecto, gracias, Ana. No sé, cómo seguimos, me parece que hay una consulta también para el doctor Rubinstein que está en el chat. No, la consulta que teníamos la contestó hay otra recién antes. Ana, que era sobre justamente el tema del Gasto presupuesto. público ya está, ya lo contestó Ana. Claro, por eso, era la única que teníamos. No, hay otra que de Marta. la habrán hecho, yo no la veo. Bueno, consulta al doctor Rubinstein, hizo mención a la reforma del sistema de salud, tema caro al gobierno, lo ha planteado la vicepresidenta. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Yo creo que, como decía, creo que lo comenté, la pandemia sí hizo algo, entre otras cosas, es visibilizar y desnudar las enormes limitaciones y problemas de nuestro sistema de salud, sobre todo que nosotros tenemos casi un 10% del PBI que en este momento se invierte o se gasta en salud, con resultados que son, digamos, que no están de acuerdo a la magnitud de ese gasto. Pero además tenemos un sistema de salud ineficiente, fragmentado, segmentado, y que finalmente, digamos, resulta en enormes desigualdades sanitarias. Estoy hablando de cosas concretas, diferencias en la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por cáncer, por enfermedad cardiovascular, entre provincias ricas y provincias pobres, entre obras sociales ricas y obras sociales pobres, lo cual es inadmisible. Y diferencias que no son menores, es diferencias que son a veces entre 2 y 4 o 5 veces. Entonces, claramente el sistema de salud, digamos, la vicepresidenta dijo, bueno, hay que reflexionar, hay que repensar el sistema de salud. Estamos todos de acuerdo. El sistema de salud es insostenible. Insostenible porque además la escalada del aumento de costos es insostenible, digamos, y claramente en la medida que no se tomen algunas medidas, sobre todo de, por ejemplo, de generar marcos regulatorios de las nuevas coberturas, de los nuevos medicamentos, de las nuevas tecnologías, etcétera, el sistema corre riesgo de quebrar. Y no quebrar, no es abstracto lo que digo. Pensemos que la red de clínicas y sanatorios privados dan atención a casi 2/3 partes de la población argentina y están todos en la lona. Entonces, claramente algo hay que hacer. El tema es que el proyecto que tienen en la cabeza el Instituto Patria, o la Cámpora, o Cristina Fernández de Kirchner, seguramente va a ser muy diferente y tiene otro sesgo político que podemos traer nosotros. Ellos van por las cajas para un uso político. El objetivo no es mejorar el sistema de salud, sino apropiarse de las cajas que todavía quedan del sistema de salud, como son las cajas de los sindicatos y las obras sociales, con esta amenaza de estatización. Ahora, la pregunta es, ¿la reforma? Sí, pero ¿qué tipo de reforma? Y para poder trabajar en una reforma conducente a verdaderos cambios y mejoramiento de la equidad, de la eficiencia, de la calidad y de la sustentabilidad del sistema de salud, bueno, la verdad es que hay que tener también sanitaristas de este lado de la ecuación. Me refiero a Juntos por el Cambio. Y en ese sentido es lo que dije. No, o sea, el único sanitarista, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, candidato soy yo, en Juntos por el Cambio. Y digamos, ¿quién se va a oponer? Fíjense que solamente por una mala cláusula de la ley de vacunas para el COVID, por una mala cláusula, se cayó el acuerdo comercial con Pfizer, que nos podría haber garantizado vacunas en tiempo y forma y hubiéramos evitado miles de muertes. Entonces, o sea, tiene que haber, y el escenario post-pandemia, la salud va a seguir siendo un asunto importante. Va a seguir siendo, por supuesto que ahora está en el tope de la agenda prácticamente, junto a la inflación, la pobreza, el trabajo. Pero va a seguir estando la salud y la educación, porque son problemas muy concretos que han suscitado la preocupación enorme de la gente. Gracias, doctor.
Bueno, muchísimas gracias a los tres, realmente muy explícitos, muy detallados todas las preguntas, muy detalladas todas las respuestas, muy claros, realmente encantados de recibirlos, doctor Rubinstein, licenciada Echegaray, arquitecto Bortagaray, muchísimas gracias por estar acá. De todas maneras, nosotros tenemos el contacto con ustedes, si llegaran a tener alguna pregunta a algún socio se la podemos hacer llegar, si ustedes por ahí por mail la pueden responder, pero en principio dejaríamos acá. Juan, ¿te parece? Sí, ¿te parece? Creo que ya llevamos más de 1 hora y 10, y efectivamente yo los felicito a nuestros invitados por haber contestado y expuesto con mucha claridad y de manera precisa, tanto cuando en sus exposiciones preliminares como también en respuesta a las preguntas que hemos formulado. O sea, yo también les agradezco, y si les parece, salvo que surja una última pregunta, podemos ir cerrando este webinar aquí. Con mucho gusto, Juan. Le paso la palabra un momentito a Rodrigo si quiere decir 2 palabritas de cierre, y además, bueno, los oradores también obviamente tienen la posibilidad de saludar al auditorio antes de cerrar. Gracias, Liliana. No solamente agradecerle a los tres por acompañarnos hoy en esta mañana, para nosotros muy interesante, y bueno, como siempre solemos decir, desde un costado también gremial empresario, en definitiva la Cámara de Comercio Franco-Argentina es eso. Estamos convencidos que de la salida de la crisis se sale con más sector privado, con más empresas, con más economía. Así que muchísimas gracias a los tres. Gracias, Rodrigo. Doctor Rubinstein, Andrés y Analía, si quieren dar unas palabritas de cierre al auditorio. Solo agradecer el espacio que nos dieron para poder presentar nuestras propuestas. Así que bueno, estamos a disposición, por supuesto, con cualquier sugerencia, preocupación, inquietud. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctor Rubinstein. No sé, Analía, si querés, o Andrés. Sí, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos por la invitación y la oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Merci beaucoup a tout le monde. Gracias. Encantada de recibirlos. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta luego.